Desde que Latinoamérica pudo independizarse, existió la idea de formar una sola nación, una nación que incluyera todos los países de América del Sur. A esta forma de pensar se le denominó como el americanismo. Para más contenido próximo, no te olvides de dar like al video, suscribirte y activar la campanita de notificación. El americanismo desde su creación no tuvo una definición fija, pero según Alfredo Palacios en la conferencia de Argentina del año 1923, define de la siguiente manera: de norte a sur, nuestra independencia, nuestra lucha es americana. Ejércitos argentinos, venezolanos, chilenos luchan por la liberación de una sola nación. A esta forma de pensar, de unificar toda Latinoamérica, se le denominó como la utopía americana, puesto que se quería formar a toda Latinoamérica en una sola nación, pero esto no fue posible, porque cada nación, cuando se independizó, tomó caminos muy distintos, adoptando la noción de patria, mas no de nación. Nunca abrazaron la idea de comunidad, hermandad o nación. Y es por ello que en cada himno nacional que podemos escuchar de cada país, siempre se escucha decir viva la patria, mas no viva la nación. Cuando las tropas españolas abandonaron Latinoamérica, habían dejado una cierta homogenización en la población. Tal es el caso en la religión, en el idioma y en la mezcla racial. También habían dejado el continente muy dividido, creando capitanías generales, virreinatos, que acabaron en conflictos entre países. Pero si había muchas diferencias, ¿cómo era posible formar una sola nación? Los autores americanistas sugieren de que somos hijos de la revolución, tenemos una historia compartida, por ello es posible conformar una sola nación americana, partiendo de ahí la idea del nacionalismo continental. En 1792, el jesuita peruano Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, con su carta a los españoles americanos, hace un llamado a los pueblos latinoamericanos para que puedan liberarse del yugo español y así poder redescubrir América al escenario mundial. Estas cartas llegan a manos de Francisco de Miranda, quien fortalece estas ideas del mito americano. Según Miranda, los criollos vuelven su mirada hacia la sierra, hacia los Andes, y lo empiezan a llamar nuestro, buscando el pasado unificador de las culturas. Con estas ideas de Miranda se ve claramente que se quiere emular al imperio tahuantinsuyo. Simón Bolívar también no era ajeno a estas ideas, y es por ello que el poeta Joaquín Olmedo, quien escribió un poema acerca de la batalla de Junín, consideraba a Simón Bolívar como la encarnación del Inca Huayna Cápac, quien dirigía a los hijos del sol hacia la victoria. A partir del año 1810 se empiezan a formar los primeros estados, surgiendo así dos comunidades. Primero tenemos a los criollos, quienes se asientan en las bases del sistema colonial, teniendo importante control sobre la economía. Y por el otro lado tenemos a los indígenas, una creación del pensar criollo para poder mantener su estatus. Aquí entra a tratallar el americanismo con la idea de vivir juntos, porque todo es nuestro. Ya para el año 1824, la independencia del Perú fue clave para fomentar el americanismo, puesto que aquí convergieron ejércitos de Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile y entre otros países. Y es muy importante esto que, en palabras de Jorge Basadre, la batalla de Ayacucho y Junín contribuyeron a la creación del nacionalismo continental. Con el pasar del tiempo, ya casi todos los países de Latinoamérica habían logrado su independencia y estaban ya libres de tensiones. Y aquí entró Estados Unidos a jugar un rol muy importante como oposición hacia el americanismo. Estados Unidos no iba a permitir la creación de una nueva potencia, y es por ello que creó conflictos armados y diplomáticos, como la doctrina Monroe. Estas ideas de oposición acabaron poco a poco disolviendo todas estas ideas primigenias del americanismo. Con las ideas de Darwin, el país anglosajón
haciendo uso del darwinismo social, se autonombraron el país elegido para poder someter a otras naciones, que a través de su doctrina Monroe intervinieron en los países latinoamericanos para poder frenar toda esta oleada del pensamiento americanista. El cubano José Martí, en la Conferencia de Washington de 1889, se batió con la idea de formar nuestra América, hecho al que Estados Unidos se oponía. Para Martí era necesario una segunda revolución, para que así los pueblos latinoamericanos se pudieran desarrollar libremente. Pasado esta conferencia, Estados Unidos intervino en la isla caribeña de Cuba, expulsando a los españoles. Para muchos autores americanistas, la intervención que hizo Estados Unidos a Cuba era una ocasión fundamental para que todos los países latinos se unieran para apoyar a Cuba, pero esto no fue posible porque cada país ya no tomaba mucho interés a estas ideas. Y así fue que estas ideas planteadas por los autores americanistas poco a poco pasaron al olvido. Y esto dio lugar a la creación de otros pensadores, que serían llamados como la generación del 900. Entre los años 1875 y 1914 se da una gran oleada de migración del continente europeo, que trajeron consigo ideas marxistas, anarquistas, que terminaron por debilitar el americanismo. Tras la intervención de Estados Unidos a Cuba, surge la generación del 900, compuesto por Rubén Darío, Enrique Rodó, Manuel Ugarte, José Ingenieros, Vargas Vila, Amado Nervo, José Vasconcelos, entre otros. Al caer en olvido las ideas americanistas, la generación del 900 reafirmó estos ideales, criticando al imperialismo yanqui y a la repudiable doctrina Monroe. Enrique Rodó, en su ensayo Ariel, critica la sensualidad, al utilitarismo, al pragmatismo norteamericano propuesto en el Calibán, y llama a los jóvenes de Latinoamérica a la razón, a la búsqueda de la verdad que propone el Ariel. Lo importante de este ensayo es que propone el americanismo en los nuevos tiempos, basado en el ahora, ya no como el americanismo planteado en un inicio. En su apogeo, el Ariel y el arialismo recoge ideas de la Revolución Mexicana y también de la huelga de los estudiantes para la reforma universitaria en Córdoba. Si te pareció informativo este tema, no te olvides de compartir a algún amigo, algún familiar. Y recuerda que un pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetirlo.